Bueno, y vamos a seguir repasando lo que pasó y está pasando esta semana en el mundo, en este caso en Brasil, siempre con nuestros ojos, desde aquí, desde el sur del sur. Esta semana la está pasando mal Dilma y todo el gobierno de Brasil y el pueblo, podríamos decir, porque un país con 200 millones de habitantes está sufriendo las manifestaciones, en este caso de 500.000 personas, ¿no? Fogoneadas, por supuesto, por los medios hegemónicos y principalmente por un monopolio como O Globo, que está conspirando directamente en voltear al gobierno del Partido de los Trabajadores. Esto no es nuevo, Amadeo, es el golpe blando, el golpe suave que ya estamos sufriendo hace tiempo, ¿no? Para quienes tienen entrenamiento en ver este tipo de movimientos y ya después de haberlos visto en Paraguay, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia también, uno se da cuenta que hay cosas que se repiten como una lógica y que de repente alcanzan la primera plana y en cierto relieve cierto tipo de movilizaciones y otras no. Bien, veamos qué pasó el domingo pasado entonces. Cientos de miles de brasileños reclaman la renuncia de la presidenta Rousseff por corrupción. Las manifestaciones salieron a la calle en decenas de ciudades de al menos 16 de los 27 estados de Brasil. Más de 200.000 personas habrían participado. También rechazaron al expresidente Lula, quien en muchos carteles fue tildado de jefe de la red de corrupción. La oposición al partido del gobierno no toma la iniciativa, afirma este estudiante. No tiene ningún político en primer plano. Esta es una manifestación no partidista de gente sin partidos políticos. Estamos aquí desde la derecha a la izquierda, no importa, gente indignada, que quiere un cambio real y el fin de un gobierno corrupto y mentiroso. Lo que quiero es un Brasil mejor, dice esta vecina. Quiero que los brasileños elijan mejor en las próximas elecciones, porque ya está bien del Partido de los Trabajadores. No podemos seguir con este gobierno. La indignación popular se ha visto espoleada por el descubrimiento de la red que operó en la empresa pública Petrobras durante los últimos 10 años. Fueron desviados de la empresa unos 2.000 millones de dólares. Una corrupción que ha deteriorado hasta el límite la enorme popularidad que disfrutaba la presidenta Rousseff desde su investidura en 2001. Recientes encuestas muestran una tasa de rechazo a la presidenta brasileña que supera el 70%. Amadeo, más allá de la corrupción, que obviamente en todos los países hay una corrupción estructural y hay que luchar contra ella, pero acá hay otras cosas que se están jugando. Principalmente Petrobras y el proyecto nuclear para el submarino a propulsión nuclear es fundamental para preservar el presal. El presal es la Amazonia azul que va desde Espíritu Santo hasta Río de Janeiro. Lula ya marcó que ahí solamente va a poder actuar, explorar y explotar Petrobras, el monopolio estatal. Y eso, por supuesto, va en contra de intereses muy poderosos. En un momento en el que el balance energético de los países que están en desarrollo, Mariano, se transforma en una cuestión crucial, Estados Unidos inicia una ofensiva que empieza por la caída de los precios del petróleo y en general de los commodities. Eso al mismo tiempo conlleva a un ahorcamiento en la situación económica y si uno tuviese que dar una opinión, la forma en la que Dilma Rousseff enfrenta con algunas herramientas ortodoxas de ajuste tampoco le simplifica la salida de la crisis, porque lo cierto es que está haciendo equilibrio entre mantener las medidas de inclusión, pero al mismo tiempo generar un importante ajuste del gasto público. Sin duda ese es un caldo propicio para un discurso que, como se veía claramente en el informe, no está abonado por obreros del cordón industrial de Sao Paulo, ¿no? No había ni negros, ni indígenas, ni pobres. Había clase media y clase media alta. Ahora vamos a ver la contracara, Amadeo, Vamos a ver las manifestaciones a favor del gobierno y a favor de la democracia. Un grupo de manifestantes en Brasilia ha decidido salir espontáneamente a las calles en apoyo al gobierno de Dilma Rousseff. Movimientos sociales, populares, sindicalistas y estudiantes se concentraron a las afueras del Instituto Lula, al sur de la capital, en lo que han denominado Jornada por la Democracia. Entre cantos y consignas, los manifestantes expresan un rotundo no al golpe. Profesores universitarios e intelectuales también en el lugar participaron en debates sobre la escalada conservadora y la resistencia a una posible estafa que arremete contra el proceso constitucional que adelanta Rousseff. Essa classe média que tem
Esa clase media que va para las calles es una clase media que está incómoda con la pérdida de privilegios en los últimos años, en función de una serie de conquistas que son consecuencia de las políticas implementadas sobre todo a partir del gobierno de Lula. Esto los ha incomodado y ahora precisan dividir espacios con los sectores populares que antes estaban acostumbrados a tratar estrictamente como subordinados. Aquí tem a expresión de nuestra sociedad. Aquí es el Brasil como él es. Aquí está la expresión de nuestra sociedad. Aquí está el Brasil como es. Estas son nuestras manifestaciones. Este es un momento fundamental en que la crisis política, la recuperación va hacia el campo, que es un sector muy fuerte. Bueno, lo prometido, estamos con el ministro de Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia, Hugo Siles. Muchísimas gracias, un honor tenerlo aquí, ministro. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en Córdoba, en Mirada al Sur, en Canal 10. Y además que usted es un poco cordobés porque estudió aquí. Bueno, sí, yo tuve el privilegio, el honor de estudiar en esta ciudad, de compartir 5 o 6 años aquí en Córdoba. ¿Qué estudió, ministro? Estudié Relaciones Internacionales, Ciencia Política. ¿En la Católica? En la Católica. Ministro, ¿qué opina de esto que acabamos de ver de Brasil? Bolivia también ha sufrido golpes blandos. Bueno, el Brasil es uno de los países que, a comparación de cualquier otro país del sistema internacional, se puede dar el lujo de decir que ha incorporado al menos 30 millones de brasileños en los últimos 10 años, que vivían en el umbral de la pobreza, a ser ciudadanos que hoy pueden acceder a la educación, al crédito, a la vivienda. Y eso sin duda se ha logrado en una década de cambios estructurales que han permitido que gran parte de la población brasileña pueda cambiar, pueda transformarse. Nos parece sin duda un esquema contestatario y de contraposición de sectores de élite, de privilegios que, como muy bien lo decía uno de los manifestantes, han perdido espacios, tienen que compartir la riqueza, la otrora riqueza, también con un sector o sectores sociales que en Brasil avanzaron notablemente en necesidades, en satisfacer necesidades que no tenían. Bueno, sin duda hay problemas que todo gobierno puede enfrentar, pero reconocer o desconocer los avances sociales que ha tenido el país, reconocer esa modificación que tiene el Brasil en los últimos años es sin duda un despropósito. Brasil es, por el tamaño de la economía, por el tamaño de la población, por los influjos que ha tenido en términos de su propia política exterior en la región, es uno de los países que lleva la vanguardia de los procesos de cambio social. En todas las estadísticas uno puede medir el cambio de una población que vivía muy mal, que comía muy mal, que no tenía acceso a servicios y ahora sí lo vive. Pero la vanguardia política, me parece, en el término más profundo, digamos, en la concepción más profunda del término, me parece que puede ser Bolivia, ¿no? Por la novedad del proceso, por las cosas nuevas que están haciendo ustedes. Y ustedes también sufrieron un golpe cívico-prefectural en 2008, donde se tomó como excusa las quizás diferencias culturales, históricas, sociales. Por eso es tan importante su lugar, ministro, y lo que está haciendo ahora con vistas a septiembre. Lo invito a que veamos 30 segundos de lo que va a pasar el 20 de septiembre próximo. Hoy, tu voto construye un futuro mejor. El Estatuto Autonómico es como la Constitución Política para nuestros departamentos, construido por el pueblo, organizaciones sociales y políticas, afirmando nuestra identidad, nuestros sueños y la esperanza de toda una población. Un gobierno departamental junto a su gente nos llevará al desarrollo económico, productivo, social, cultural de nuestra gente y nuestros recursos naturales. Todos debemos participar del referendo el 20 de septiembre. Ministerio de Autonomías. Bueno, ministro Hugo Siles, explíquele a un argentino que nos está viendo por la tele
¿Cómo es esto de las autonomías departamentales? Bueno, Bolivia hoy transita por un proceso de transformación del Estado. Hemos recuperado no solamente la soberanía de los recursos naturales, hemos desarrollado en los últimos 10 años una economía que crece promedio 5 o 6%, pero también hemos distribuido esa riqueza que hoy se queda en Bolivia y no se va a las empresas transnacionales. Y ahora en esta etapa de transformaciones del Estado, de profundidad, estamos también modificando esa vieja estructura de la vieja república que era centralizada, monopólica de la administración del poder, en un Estado que no deja de ser un Estado unitario, pero que sí está compuesto por la descentralización y las autonomías. Ahora en Bolivia las regiones, los departamentos, como así se conocen, en Bolivia más o menos en comparación a la Argentina, las provincias, están reconocidas las autonomías departamentales. El 20 de septiembre se va a celebrar un referéndum y consulta para preguntarle a los ciudadanos de estos 5 departamentos, 5 provincias, digamos, a decir de la Argentina, La Paz, estamos viendo el mapa atrás. Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, irán a referéndum y consulta para consultarle en cada una de estas regiones si quieren acceder al proceso autonómico, que significa aprobar el estatuto y poner en ejercicio efectivo las 36 competencias exclusivas que tienen, poder desarrollar su propia administración, obviamente sin romper el esquema de la integración de la unidad. Usted decía, hace algunos años sí hubo un intento de romper ese esquema, confundir las autonomías en su momento con la independencia, con el separatismo. Hoy esa etapa ya se sepultó, las autonomías están en la Constitución, se han hecho a la medida de nuestro país, con los tiempos, con los ritmos, con nuestra realidad. Y este 20 de septiembre ponemos a prueba en los 5 departamentos que mencioné, las autonomías departamentales. En 3 municipios también el ciudadano va a ser consultado sobre si quiere aprobar su carta orgánica. Huanuni, Cotapata y Tacopaya son 3 municipios que van a estar también en esa perspectiva. Y finalmente tenemos las autonomías indígenas originarias campesinas. 2 municipios van a entrar en un proceso de conversión a autonomías indígenas originarias campesinas, un autogobierno de territorios indígenas reconocidos por la Constitución, que ahora tienen la posibilidad de construir un autogobierno con cualidad gubernativa, con capacidad legislativa, con 23 competencias exclusivas. Bolivia da un salto cualitativo en demostrar a la región, al mundo, que puede construir autogobiernos indígenas, originarios campesinos, en el marco de la Constitución, la unidad, la integración, sin la división del país, pero haciendo que el Estado se proyecte de forma más efectiva, más eficiente, más cercana. Nuestro territorio nacional es un poco la mitad del territorio argentino, somos un país extenso también, muy diverso, con una geografía diversa, y eso implica desarrollar una administración que esté descentralizada, que esté llevada por las propias regiones, departamentos, municipios. Creo que Bolivia ha logrado perfeccionar este modelo de autonomías y de descentralización acordes a lo que la gente quiere. Tener a su autoridad más cercana con recursos, con capacidad competencial, con legislación. Ya hoy tenemos un país que invierte más, que tiene inversión pública, que tiene mayor certidumbre y que se coloca ya en niveles de estadística macroeconómica con lugares y expectativas mucho más favorables, ¿no? Ministro Hugo Siles, lo invito a que se quede y en el próximo bloque seguimos hablando de las autonomías para entenderlo, y quiero hablar del tema inevitable, la herida abierta de todo boliviano y yo diría de todo sudamericano, la salida al mar. ¿Le parece? Bueno, correcto, ¿no? Vamos a un breve corte y espérenos porque seguimos con el ministro. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil.